Bienvenidos a Max Asian. Hoy les traigo un especial muy solicitado, el Top 15 de mejores series coreanas para ver en Netflix. En esta lista encontrarás producciones que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo y que demuestran por qué las historias coreanas siguen marcando tendencia. Si estás buscando tu próxima maratón, aquí seguro descubrirás más de una joya imperdible. Pero antes de comenzar, me ayudaría muchísimo si dejas tu like y te suscribes al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. La vorágine. En una nación atrapada por la desconfianza hacia sus dirigentes, la figura de la viceministra de Economía surge como una voz distinta en medio del caos. Su vida cambia cuando se enfrenta de manera directa al primer ministro, un hombre con gran influencia que pretende perpetuar la corrupción en todos los niveles del poder. La mujer, consciente de que su futuro político y personal está en riesgo, decide tomar un camino que pocos se atreven a recorrer. Las presiones aumentan cuando viejos conocidos intentan persuadirla de abandonar su lucha, recordándole que las consecuencias podrían ser irreversibles. Al mismo tiempo, sus allegados comienzan a sufrir los ataques de un sistema que no perdona a quienes desafían su estabilidad. En esta historia, la política no es solo un escenario de debates, sino un campo de batalla donde cada movimiento puede costar la vida. Los dilemas morales surgen con fuerza. ¿Hasta qué punto se puede sacrificar lo personal para defender un ideal? El relato plantea que las decisiones correctas rara vez son fáciles y que la integridad puede convertirse en la mayor fortaleza, aunque también en la mayor vulnerabilidad. Todo se construye en un ambiente cargado de tensiones, donde los aliados se transforman en enemigos y los enemigos en amenazas invisibles. Número 14. El amor vuelve a casa. Después de 11 años de ausencia, un hombre regresa convertido en una persona distinta, con poder económico y un aura de seguridad que contrasta con el fracaso de su pasado. Su vuelta no es casualidad. Busca reencontrarse con su exesposa, la mujer que alguna vez lo acompañó en los peores momentos y que ahora ha levantado su vida con independencia y esfuerzo propio. Sin embargo, su retorno genera un torbellino de emociones encontradas, pues no todos están dispuestos a perdonar la huida de aquel padre que decidió alejarse. Al convertirse en el nuevo dueño del edificio donde vive su antigua familia, se instala un juego de poder que mezcla el resentimiento con la nostalgia. Los hijos, atrapados en medio de los recuerdos y el presente, deberán decidir qué lugar ocupa este hombre en sus vidas. Las discusiones se vuelven constantes, las palabras hieren tanto como las acciones, y cada día parece un recordatorio de lo que se perdió. En el fondo, permanece la pregunta de si el amor puede renacer después de tantos años de abandono. La trama explora el choque entre pasado y presente, dejando claro que las segundas oportunidades suelen ser más complicadas que la primera vez. Número 13. Parasite. Los grises. La tranquilidad cotidiana se ve alterada cuando una extraña forma de vida comienza a invadir cuerpos humanos, tomando su apariencia y modificando su conducta. Los parásitos, capaces de camuflarse con sorprendente facilidad, pronto se convierten en una amenaza imposible de ignorar. A medida que su número crece, la desconfianza se instala en las calles, ya que cualquiera podría ser huésped de esas criaturas. En este escenario de incertidumbre, un pequeño grupo de personas se organiza para descubrir cómo enfrentarlos, aunque cada paso hacia la verdad los coloca en mayor peligro. Las batallas que libran no son únicamente físicas, pues deben convivir con el miedo de traicionar a quienes más aprecian. La frontera entre lo humano y lo inhumano se vuelve difusa, obligando a cuestionar la esencia de la convivencia. La historia explora los límites de la resistencia, mostrando que la lucha contra lo desconocido no siempre se gana con la fuerza, sino también con la capacidad de confiar. Sin embargo, la confianza se convierte en un recurso escaso cuando los enemigos se ocultan tras rostros familiares. En medio del caos, surge una incómoda posibilidad. Quizá la única salida no sea la victoria, sino aprender a coexistir con aquello que amenaza la propia existencia. Número 12. Una maleta.
La calma de un pueblo se rompe cuando, en la orilla de un lago, aparece una maleta misteriosa que contiene pistas sobre matrimonios clandestinos y acuerdos ocultos. El hallazgo conecta con la vida de una mujer cuya relación está marcada por secretos difíciles de confesar. Mientras la policía investiga, salen a la luz evidencias de una red que une a personas desesperadas por encontrar compañía, incluso bajo condiciones cuestionables. La protagonista, atrapada entre la lealtad y el miedo, debe decidir si proteger a su pareja o revelar verdades que podrían arruinarlo todo. La maleta no solo guarda objetos, sino recuerdos de un amor construido en la sombra, cargado de dudas y engaños. El relato muestra cómo las apariencias pueden desmoronarse con un solo descubrimiento y cómo el deseo de pertenecer puede llevar a caminos inesperados. La tensión crece a medida que la investigación se acerca, transformando lo que parecía una unión legítima en un vínculo peligroso. Con diálogos cargados de emociones y giros constantes, la historia plantea hasta qué punto se puede sostener una relación basada en secretos y qué tan fuerte puede ser el lazo que une a dos personas cuando la verdad amenaza con salir a la luz. Número 11. The Ocho Show. Un edificio de 8 pisos se convierte en el escenario de un experimento tan intrigante como riesgoso. 8 participantes, cada uno con motivaciones distintas, aceptan formar parte de un juego en el que el tiempo se transforma en dinero. La dinámica parece simple: permanecer dentro e incrementar la recompensa. Sin embargo, pronto descubren que lo que al inicio parecía entretenido se convierte en una prueba de resistencia física y mental. Las alianzas surgen con rapidez, pero la ambición desata conflictos difíciles de controlar. Cada piso guarda un ambiente particular que refleja la personalidad de los jugadores, creando tensiones inesperadas y momentos de comedia amarga. Entre risas, discusiones y estrategias, queda claro que no todos tienen la misma fortaleza para soportar el encierro. La narrativa alterna situaciones absurdas con dilemas morales, recordando que el dinero puede ser un motor, pero también una cadena. Con un ritmo ágil y personajes diversos, la historia se pregunta qué tanto está dispuesto a arriesgar a alguien por la promesa de una recompensa. El espectáculo no solo atrapa a quienes participan, sino también a quienes observan desde fuera, cuestionando la frontera entre entretenimiento y crueldad. Número 10. Un negocio virtuoso. En 1992, 4 mujeres provenientes de zonas rurales deciden desafiar los límites de su época al emprender un negocio poco común. Buscan independencia económica, reconocimiento y la oportunidad de cambiar su destino, pero lo hacen a través de la venta de productos que generan controversia en su comunidad. Lo que inicia como una idea arriesgada se convierte en una aventura llena de obstáculos, marcada por prejuicios sociales y la constante vigilancia de autoridades locales. La amistad entre ellas se fortalece con cada caída y cada logro, construyendo un retrato humano de la lucha femenina por hacerse un lugar en un entorno dominado por los hombres. A medida que su negocio crece, las críticas aumentan y deben enfrentar acusaciones que ponen en riesgo su reputación y su libertad. Sin embargo, el deseo de superarse las impulsa a no rendirse, incluso cuando todo parece en su contra. La historia mezcla momentos de comedia con instantes de drama, mostrando que la perseverancia puede ser tan poderosa como el talento. Al final, lo que está en juego no es solo el éxito económico, sino la posibilidad de demostrar que la valentía puede abrir caminos inesperados. Número 9. La paradoja del asesino. Un joven estudiante aparentemente común se ve envuelto en una tragedia inesperada cuando un accidente se convierte en la primera de varias muertes. Su vida se entrelaza con la de un detective experimentado que percibe en él un misterio mayor del que aparenta. Mientras ambos intentan descubrir la verdad, se inicia un juego del gato y el ratón, donde cada paso es vigilado y cada decisión podría ser fatal. La tensión aumenta al mostrar cómo la línea entre culpable e inocente se desdibuja con rapidez. La investigación se convierte en un rompecabezas imposible,
lleno de pistas falsas, verdades a medias y dilemas que obligan a cuestionar la naturaleza humana. ¿Puede un crimen accidental convertir a alguien en asesino o las circunstancias son las verdaderas responsables? La trama mantiene la intriga mediante giros inesperados y personajes secundarios que ocultan más de lo que revelan. La relación entre el joven y el detective oscila entre la desconfianza y la necesidad de cooperación, construyendo un vínculo complejo. En este relato, la justicia no se mide únicamente por las pruebas, sino por las decisiones que moldean destinos. Lo fascinante es cómo la historia expone la fragilidad moral de quienes creen tener todo bajo control. Número 8. Cautivar a un rey. En medio de disputas políticas y luchas por el poder, un rey se enfrenta a la amenaza constante de la traición dentro de su propia corte. En ese escenario aparece una mujer enigmática, cuya vida marcada por la pérdida la impulsa a buscar venganza contra quienes la dañaron. Su plan consiste en acercarse al monarca y ganarse su confianza, aunque el destino la sorprende al despertar sentimientos que nunca planeó. Lo que comienza como un juego de manipulación se transforma en un vínculo que desafía el orden establecido. El palacio, con sus conspiraciones y secretos, se convierte en un espacio donde el amor surge en medio del peligro. Cada mirada y cada gesto entre ambos protagonistas oculta un trasfondo de dudas, temores y esperanzas. A medida que su relación se fortalece, las intrigas políticas se intensifican, dejando claro que el poder siempre exige sacrificios. La historia explora cómo la venganza puede convertirse en redención y cómo incluso en un mundo gobernado por intereses, el sentimiento más puro puede abrir un camino inesperado. El relato combina romance, tensión histórica y emociones intensas, ofreciendo un retrato humano de la fragilidad del corazón en tiempos de guerra y ambición. Número 7. Urgencias existenciales. Dos médicos brillantes, que alguna vez compartieron sueños y esperanzas, vuelven a encontrarse en circunstancias dolorosas. Sus vidas han cambiado radicalmente. Uno arrastra el peso de pérdidas personales, mientras el otro lucha contra un futuro incierto. El reencuentro ocurre en medio de un hospital donde la presión constante y las decisiones de vida o muerte no dejan espacio para las dudas. Entre quirófanos, diagnósticos y madrugadas interminables, ambos descubren que la cercanía despierta sentimientos que creían olvidados. Sin embargo, las heridas del pasado y las exigencias del presente amenazan con destruir cualquier intento de reconciliación. La narrativa combina el rigor de la medicina con la vulnerabilidad de los vínculos humanos, mostrando que a veces el consuelo más inesperado llega en el momento más difícil. Los pacientes que atienden sirven como reflejo de su propia lucha interna, recordándoles que cada segundo puede cambiarlo todo. La tensión emocional se equilibra con momentos de ternura, construyendo una historia que mezcla el sacrificio profesional con la búsqueda de redención personal. Más allá de la medicina, el relato indaga en la capacidad de perdonar y en la posibilidad de volver a empezar cuando el corazón aún guarda cicatrices profundas. Número 6. El monstruo de la vieja Seúl. En 1945, bajo la ocupación japonesa, Seúl es una ciudad marcada por el miedo y la incertidumbre. Un empresario ambicioso y una investigadora valiente unen fuerzas, cuando extraños sucesos en un hospital revelan la existencia de un monstruo nacido de la avaricia humana. Ambos, provenientes de mundos distintos, se ven obligados a colaborar para sobrevivir en un entorno donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. El relato combina elementos históricos con tintes sobrenaturales, mostrando cómo la desesperación y la codicia pueden dar forma a criaturas imposibles. La ciudad, dividida entre quienes buscan resistir y quienes se aferran al poder, se convierte en escenario de una lucha que trasciende lo personal. A medida que el monstruo crece en fuerza y amenaza, también lo hacen los sentimientos de los protagonistas, que descubren en su unión un motivo para resistir. La tensión se incrementa con cada revelación, destacando que el verdadero peligro no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de las ambiciones humanas que lo alimentan. En esta historia, el monstruo funciona como un espejo de los deseos ocultos y la violencia latente de una época oscura. El resultado es un drama cargado de acción, misterio y emociones intensas,
que enfrenta a sus personajes con la pregunta esencial: ¿qué significa realmente ser humano cuando la oscuridad parece cubrirlo todo? Número 5. Cuando el teléfono suena. Un político en ascenso y su esposa, marcada por el silencio tras haber perdido la voz, parecen formar un matrimonio estable desde el exterior. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Bajo la superficie se ocultan secretos que amenazan con destruirlos. Cuando un misterioso mensaje llega en el momento menos esperado, la verdad comienza a salir a la luz y con ella un torbellino de emociones contenidas. El relato se centra en la fragilidad de las relaciones construidas sobre apariencias y en cómo la ambición política puede consumir incluso los lazos más íntimos. Cada gesto de la esposa, cada mirada y cada silencio transmiten más que cualquier palabra, convirtiéndose en el corazón de una narrativa intensa. El marido, atrapado entre el deber y la lealtad, enfrenta decisiones que pondrán en riesgo no solo su carrera, sino también su futuro personal. La historia no se limita al drama romántico, pues introduce elementos de suspenso que mantienen la tensión constante. A través de su desarrollo, se muestra cómo el poder puede aislar, cómo la confianza puede quebrarse en un instante y cómo un secreto guardado demasiado tiempo tiene la fuerza de transformar vidas enteras. El final plantea que el amor verdadero no siempre significa permanecer juntos, sino aprender a liberarse cuando la verdad lo exige. Número 4. Amor en la puerta de al lado. Después de varios años fuera del país, una mujer regresa a Corea con la intención de retomar su vida desde cero. Al instalarse en su antiguo vecindario, se reencuentra con su amigo de la infancia, alguien con quien compartió risas, secretos y sueños que parecían olvidados. El reencuentro despierta emociones dormidas, pero también recuerdos que nunca llegaron a resolverse. Lo que comienza como una amistad renovada, pronto se convierte en una historia cargada de complicaciones, donde la línea entre el cariño fraternal y el amor verdadero se difumina con rapidez. El entorno cotidiano del vecindario aporta calidez a la trama, mientras los personajes secundarios añaden humor y profundidad a los conflictos principales. Ambos protagonistas deben enfrentar las expectativas familiares, las comparaciones con el pasado y los miedos que acompañan cualquier decisión importante. La narrativa equilibra la comedia ligera con momentos de reflexión, mostrando que a veces lo más difícil es reconocer lo que siempre estuvo frente a nosotros. La historia plantea preguntas universales. ¿Puede un vínculo de infancia transformarse en algo más profundo? ¿O los recuerdos compartidos terminan siendo una barrera para avanzar? El resultado es una trama entrañable que mezcla nostalgia, romance y situaciones cotidianas que resultan tan reales como conmovedoras. Número 3. Ella de día, otra de noche. Una joven de veintitantos enfrenta un fenómeno inexplicable. Cada amanecer su cuerpo cambia y se transforma en el de una mujer de 50 años. De noche vuelve a ser ella misma, atrapada en un ciclo que le impide llevar una vida normal. Decidida a sobrevivir a esta dualidad, encuentra empleo en una fiscalía, donde debe ocultar su secreto mientras cumple con exigencias implacables. Su jefe, un hombre meticuloso y estricto, comienza a notar las incongruencias en su comportamiento, lo que añade tensión a su vida diaria. Mientras lucha por mantener su identidad oculta, descubre que su condición le permite observar la vida desde dos perspectivas distintas, obteniendo una madurez que no corresponde a su edad, y al mismo tiempo, la frescura de la juventud. La trama combina elementos de comedia y romance, mostrando cómo sus relaciones cambian según la versión que todos ven en ella. Entre enredos laborales, amistades inesperadas y sentimientos nacientes, la protagonista aprende que el tiempo no siempre es un enemigo, sino también una oportunidad para crecer. La historia invita a reflexionar sobre el paso de los años, el valor de las experiencias y la forma en que cada etapa de la vida revela un significado distinto, aun cuando todo ocurre en una sola persona. Número 2. El señor Platón. Marcado por la desgracia, un hombre siente que la vida le ha negado toda oportunidad de ser feliz. Decide entonces emprender un último viaje acompañado por su ex, considerada la mujer más desafortunada del mundo. Lo que inicia como un trayecto de despedida, se convierte en una experiencia transformadora,
llena de situaciones inesperadas que mezclan tragedia y humor. Ambos protagonistas, unidos por la adversidad, descubren que la mala suerte puede ser también un lazo capaz de fortalecer la relación más rota. La historia explora la ironía de dos personas destinadas al fracaso que, sin proponérselo, comienzan a encontrar consuelo mutuo. Cada obstáculo que enfrentan en el camino refuerza la idea de que incluso en la desgracia es posible hallar un propósito. Con diálogos cargados de ingenio y una química entrañable, la trama transita entre momentos conmovedores y escenas de comedia ligera. La narrativa plantea que la vida, por más dura que parezca, siempre guarda sorpresas capaces de cambiar la perspectiva más pesimista. A medida que el viaje avanza, los protagonistas comprenden que no se trata de escapar de la mala fortuna, sino de aprender a convivir con ella, transformándola en una oportunidad inesperada de redención y amor. Número 1. La Reina de las Lágrimas. Ella es heredera de un imperio de tiendas departamentales, acostumbrada a una vida de lujo y responsabilidad. Él proviene de un pequeño pueblo, con valores sencillos y un carácter firme. Unidos en matrimonio, parecen encarnar la unión perfecta entre mundos opuestos, pero pronto descubren que el amor no siempre es suficiente para mantenerlos juntos. Una crisis conyugal pone en jaque todo lo que han construido, enfrentándolos a rumores, traiciones y la posibilidad de un divorcio inevitable. Sin embargo, en medio del dolor, surge una chispa que despierta sentimientos enterrados. La historia se convierte en un viaje emocional donde ambos deben decidir si luchar por recuperar lo perdido o aceptar el final. Cada gesto, cada mirada y cada recuerdo compartido cobra relevancia en una relación que pende de un hilo. Con una mezcla de romance, drama y momentos de ternura, la narrativa destaca la importancia de la resiliencia y la capacidad de perdonar. El contraste entre la opulencia de la vida empresarial y la sencillez de los orígenes rurales añade profundidad a la trama, subrayando que el amor verdadero se pone a prueba en los momentos más difíciles. Al final queda abierta la pregunta: ¿puede un corazón roto volver a florecer cuando todo parece perdido? Y con esto llegamos al final de este especial con el Top 15 de mejores series coreanas para ver en Netflix. Ahora quiero saber tu opinión, ¿cuál de estas series ya viste y cuál vas a empezar después de este video? Déjamelo en los comentarios, me gustaría leerte. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas recomendaciones. I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.